Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, mis amados. La paz sea sobre cada uno de vosotros, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder transmitir el consejo de su palabra a través de esta red social del Facebook, saludando a mis hermanos de la Iglesia de Dios en la avenida F21 de Talara. Dios me los bendiga, mis amados, animándolos a cada día a seguir adelante en los caminos del Señor. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. En esta oportunidad queremos continuar con el estudio que estamos llevando acerca de la familia. Y queremos ver el trato en el matrimonio. El trato en el matrimonio, que es un deber conyugal. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 33, continuando con el estudio, en la enseñanza anterior, hablamos acerca de la primera parte de este versículo de Efesios capítulo 5, versículo 33. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar para que sea nuestro Dios quien nos ayude en esta oportunidad a exponer su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu abriendo los ojos del entendimiento de cada oyente, Señor, en este día. Que tu palabra, Padre, pueda anclar en cada corazón, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro proceder, cambiando, Señor, nuestra vida dentro del hogar y la familia. Que el consejo de tu palabra pueda quedar atesorado en cada corazón hasta donde permitas que llegue esta palabra, trayendo restauración, trayendo sanidad matrimonial, trayendo, Señor, renovación, Padre, emocional, dentro de la pareja. Ayúdame, Padre, porque reconozco mis limitaciones. Te ruego que sea usted, a través de su Santo Espíritu, usando mis labios, Señor, quien ministre cada vida y cada corazón en este día. Padre, en tus manos me pongo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, estuvimos hablando acerca del deber del esposo de amar a su mujer. Pero en esta oportunidad queremos meditar acerca de lo que ahora Dios, a través del apóstol Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 33, le dice a las esposas. Y le dice a las esposas, gloria a Dios, dice, y la mujer respete a su marido. Cuán importante en este tiempo, mis amados, es este principio. Dios hace un llamado y una demanda a cada mujer, a cada esposa, de entender el deber que tiene delante de los ojos de Dios de respetar a su marido. Y el respeto, mis amados, no es otra cosa que ese reconocimiento de la posición y la autoridad que tiene alguien. En esta ocasión, el reconocimiento de la autoridad que Dios le ha dado al esposo dentro del matrimonio. ¿Y por qué? Porque, alabado sea el nombre del Señor, estábamos viendo de que en el capítulo 6, el versículo 1, ahora vienen los deberes de los hijos para con los padres. Y como la visión de Dios cuando instituyó la relación matrimonial, cuando formó a Adán y Eva en el huerto del Edén,
La visión de Dios era formar una descendencia para él. Los unió en matrimonio, le creó a Adán una sola mujer para que los dos fuesen responsables de procrear, de multiplicar, de llenar la tierra. Pero bajo principios, bajo una formación, bajo una instrucción que ligara a esa descendencia a una relación con Dios. Y para eso Dios estableció un orden y principios que el matrimonio tiene que asumir, tiene que practicar para que la descendencia pueda acoplarse a ese patrón de vida dentro de la familia. Por eso es que Pablo está haciendo un resumen, decíamos en el versículo 33, de cómo debe ser la vida del hogar. Y cuando hablamos del hogar, recuerde que hablamos del esposo y la esposa. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando ya de los hijos, de la descendencia que viene a formar parte de esa familia. Y Dios quiere, mis amados, de que haya un orden dentro del matrimonio. ¿Cuál es el deber del esposo? Amar a su esposa. Pero ¿cuál es el deber de la esposa? Respetar a su marido. Si una esposa no respeta a su marido, ¿cómo puede entonces buscar que los hijos respeten a los padres? Por eso es que el apóstol Pedro, gloria al Señor, habla acerca de este orden y de este deber que tiene que practicar la mujer dentro del matrimonio. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, Pedro, por el Espíritu Santo, tiene que escribir a la iglesia este mismo orden, este mismo deber para las esposas. Y encontramos en el contexto del capítulo 3, versículo 1 y 2, encontramos que Pedro está hablando primeramente del orden que debe haber de autoridad entre la sociedad y los gobernantes. Un orden social establecido por Dios, donde dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 15, gloria al Señor, o versículo 3 te dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superior. Y hay un orden de sujeción. Dice, pero por causa del Señor, que si usted y yo, mis amados, creemos en Dios, si decimos, mis amados, que somos cristianos, si decimos que verdaderamente creemos en el Hijo de Dios, que creemos a esta palabra, si somos hombres y mujeres que hablamos y mencionamos la palabra de Dios, tenemos que practicarla. Y dice, por causa del Señor, por causa de que tenemos un compromiso con Cristo, de que hemos aceptado a Cristo como el que manda, por causa de la obediencia a la autoridad de Cristo, tenemos que vivir en un orden establecido en su palabra. Y el orden establecido en su palabra se revela en lo que Pedro está diciendo en esta primera epístola de Pedro. Y Pedro está diciendo que hay un orden social donde la sociedad tiene que sujetarse a sus autoridades. Y encontramos también en el versículo 18 que hay un orden laboral. Y en el versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Encontramos un orden de sujeción en el área social, un orden de sujeción en el área laboral, pero también en el capítulo 3, versículo 1 y 2, ahora Pedro está tratando el orden de la sujeción dentro del matrimonio. Y Pedro está diciendo en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, Pedro dice: asimismo vosotras mujeres. Asimismo, así como para que funcione una nación tiene que haber un orden de la sociedad,
a sus autoridades. Así como para que funcione una empresa, tiene que haber un orden de sujeción laboral entre los trabajadores y sus jefes, entre los amos y los siervos y sus amos. Ahora Pedro dice asimismo, para que funcione el matrimonio. Imagínese una sociedad donde la sociedad no respeta a sus autoridades, no respeta a la policía, no respeta a los alcaldes, no respeta a los gobernadores y a los presidentes, y cada uno hace lo que quiere. Imagínense, mis amados, si todo el mundo mandara y nadie obedece. Todo sería un caos. La sociedad claudicaría. Pero Dios en su sabiduría estableció un orden, y estableció un orden para que funcionen las cosas. Y para que funcione una ciudad, una nación, tiene que haber una autoridad y tiene que haber un pueblo que se sujete a las leyes que establece esa autoridad. Para que funcione una empresa, tiene que haber jefes y tienen que haber hombres que se sujeten a la dirección de ese jefe para que la empresa pueda funcionar. Y Pedro en el capítulo 3, versículo 1, después de hablar del orden de funcionamiento en la sociedad y en el área laboral, dice, asimismo vosotras mujeres, así como la sociedad se sujeta a sus gobernantes, así como los siervos se sujetan a sus amos, así como los trabajadores se sujetan a sus jefes, dice, asimismo vosotras mujeres. Pero no para denigrar la posición de la mujer dentro del hogar, no, sino Dios usa al apóstol Pedro para escribir este orden, no con un asunto de quitarle valor a la mujer, sino para que haya un orden de funcionamiento en el matrimonio y en la familia. Y Dios dice así mismo, vosotras mujeres, para que así como funciona la sociedad, así como funciona una empresa, así también para que funcione el matrimonio, dice, así mismo, haciendo un comparativo con lo que dice el capítulo 2, dice, así mismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Asimismo, vosotras mujeres, para que funcione tu matrimonio, tienes que respetar el orden de autoridad, el orden de funcionamiento, el orden que Dios ha establecido para que el matrimonio y la familia funcionen, permanezcan y desarrollen hasta el fin. Lamentablemente todo esto se truncó en el huerto del Edén, cuando Eva no se sujetó a lo que Adán le había enseñado, que no debería comer el fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando Eva en el capítulo 3 de Génesis habla con la serpiente, Eva le dice a la serpiente, no podemos, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer ni mirarlo. O sea que ella sabía lo que su esposo le había encomendado, lo que su esposo le había aconsejado, lo que su esposo le había dicho. Y ella, mis amados, su parte era respetar esa autoridad. Y esa autoridad se ejerce a través del consejo, a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través, mis amados, de la comunicación. No estamos hablando de esclavizar a la esposa. No es el orden de Dios esto. El orden de Dios es que la mujer respete esa autoridad del marido. Y lamentablemente Eva no respetó esa autoridad. Y no le importó lo que Adán le dijo. No le importó lo que Adán le enseñó. E hizo las cosas a su manera. La palabra sujetarse significa tomarse de algo para no caer.
Y lo que Dios está diciendo, que la mujer, para que no se desvíe, para que no eche abajo el matrimonio, para que no termine torciendo a los hijos con su mal proceder, con su mala conducta, tiene que sujetarse, tiene que tomar la mano de su esposo para sacar adelante el matrimonio y sacar adelante la familia. Está diciendo que las mujeres estén sujetas a sus maridos, que no actúen independientemente, que no actúen conforme a su capricho de su corazón, sino que tienen que hablar con su marido, tienen que coordinar con su esposo para que puedan sacar adelante el matrimonio. Porque cuando Eva no hizo esto, entró la maldición, entró la enfermedad, la muerte y el dolor a la familia, porque no existía nadie más. Entró al matrimonio, solamente había un matrimonio en aquel tiempo. Y al matrimonio, mis amados, le vino la maldición, el dolor, la necesidad, el sufrimiento. Y es más, Dios dijo, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Eva? Vas a tener ahora, por causa del pecado, por tu desobediencia, siempre vas a ser tentada a querer mandar a tu marido. Y eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que vemos hoy, mis amados. Que a causa del pecado este orden de sujeción se invirtió y ahora la mujer quiere mandar al marido. Ahora la mujer trata como quiere al marido. Ahora a la mujer no le importa lo que el marido diga. Ellas quieren hacer lo que quieren dentro del matrimonio. Y eso trae maldición. Eso trae, mis amados, dolor al matrimonio y a la familia con el tiempo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y Dios está haciendo aquí, está estableciendo un orden para bendecir el matrimonio. Dios está equilibrando el asunto. Dios no quiere un matrimonio dividido, donde cada uno haga las cosas a su manera. Dios quiere un matrimonio, dice, donde la mujer se tome de la mano de su marido y hagan las cosas de mutuo acuerdo, hagan las cosas bajo comunicación, hagan las cosas, mis amados, entendiendo y respetando a aquel hombre que tiene la mujer a su lado, que es su esposo. Por eso es que Pedro está diciendo, asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Y luego dice, ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro no está prohibiendo que la mujer le predique a su marido. No está hablando, mis amados, que la mujer no pueda aportar ideas dentro del matrimonio, no pueda hacer ver el error a su esposo. No, a eso no se refiere el texto bíblico. Lo que el texto está diciendo y lo que Pedro está diciendo en este pasaje es que la mujer va a tener mayor influencia para con su esposo, aun cuando no son creyentes. Dice, más que por las palabras, por su conducta. Porque ¿de qué le sirve a una mujer decir que es creyente en el hogar? ¿De qué le sirve a una esposa hablarle la palabra de Dios a su marido, pero luego esa misma mujer que le habló acerca del evangelio a su marido, que intentó aconsejar a su marido para ayudarlo a evitar el error, luego no respeta a su propio esposo? Luego no le interesa lo que su esposo opine y no le interesa sujetarse a él. ¿De qué servirían las palabras si los hechos demuestran lo contrario? Por eso es que Pedro está diciendo que mayor poder de convencimiento, de cambio, de influencia va a tener la mujer dentro del matrimonio cuando demuestre su conducta, que lo que está diciendo ella primero lo vive. Dice Pedro,
que van a ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por su comportamiento dentro del matrimonio. ¿Cómo te comportas dentro del hogar y de la familia y del matrimonio? Es lo que más poder tiene para poder encaminar a un esposo cuando está desviándose al error y al fracaso. Por eso es que Pablo, hablando de la formación del hogar, está diciendo que el hombre ame a su mujer, pero la mujer tiene que respetar a su marido. A veces, mis amados, cuando no entendemos esto, condenamos a nuestro matrimonio a un problema espiritual. Cuando viene la necesidad de la ayuda de Dios en la familia, son las consecuencias. Cuando vemos los peligros, son las consecuencias. Cuando viene la necesidad, son las consecuencias. Cuando viene la enfermedad, son las consecuencias. ¿Por qué? Porque no hemos visto este manual, que es el que nos enseña cómo funciona verdaderamente el matrimonio y la familia, para que terminen siempre en victoria, venga lo que venga y pase lo que pase. Pedro está diciendo que es la conducta, y el versículo 2 dice que la mujer tiene que tener mucho cuidado cómo se comporta. ¿Por qué? Porque lo que lo va a convencer es el comportamiento de la esposa. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo atiendes a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposo? Y el versículo 2 dice que lo que va a considerar el esposo bajo la influencia de Dios, bajo el poder de Dios, dice, los esposos van a considerar vuestra conducta casta y respetuosa. No dice que van a considerar lo que le dices, sino lo que haces. Para Dios, mis amados, es muy importante cómo es nuestra manera de vivir. Y la manera de vivir dentro del matrimonio, dentro de las cuatro paredes, tiene una influencia poderosa en el mundo espiritual. Por eso es que encontramos en la Escritura una advertencia tanto al esposo como a la esposa. Y encontramos el deber que Dios le demanda al esposo y a la esposa. Y cuando habla del esposo, hemos hablado de que dice, el hombre tiene que amar, tiene que tener a su esposa en santidad y en honor, tiene que valorarla y apreciarla, tiene que formar en ella un patrón de conducta. Cuando tú como esposo le das amor a tu esposa, esa esposa va a cambiar su conducta, va a cambiar el trato que tiene hacia ti. ¿Por qué? Porque se siente amada, se siente cuidada, se siente protegida. Entonces, en respuesta a eso, ella te va a tratar diferente. Y eso es lo que está diciendo la Escritura a través del apóstol Pablo. Pero también le está diciendo a la mujer, si tú tienes un marido difícil, es tu comportamiento, es tu trato, es tu forma de hablar la que va a provocar que ese hielo se rompa en el matrimonio, esa frialdad desaparezca. Pero depende de cómo tú vas a tratar, cómo le vas a hablar, cómo vas a atender a tu marido, aun cuando se equivoca. Por eso está diciendo que el asunto es un asunto de conducta de la esposa para ganarse al marido aun cuando es incrédulo. A veces encontramos muchos casos de esposas que dicen, pastor, pero mi esposo, si usted supiera cómo es, si usted supiera cómo me trata. Pero Dios ha llenado de sabiduría a la mujer. Por eso es que la Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su mano la destruye. Cuán importante, mis amados, es que podamos comprender lo que dice Dios a través de su palabra.
Y aquí hay dos cosas que tomar en cuenta. El que hace la obra cuando aplicamos este orden es Dios. Y es como si Dios dijera, si tú cambias tu proceder dentro de tu matrimonio, si tú cambias tu manera de tratar a tu pareja, si tú cambias tu manera de hablarle a tu pareja, entonces yo voy a entrar a tallar para restaurar la relación. Porque Dios se mueve en la obediencia, Dios se mueve cuando nosotros, mis amados, cogemos su consejo y lo ponemos por obra. Lamentablemente, cuando no tomamos en cuenta este orden de Dios, simplemente Dios no va a actuar. Y puedo pasarme toda la vida pidiéndole, Señor, obra en mi hogar. Señor, te pido por mi esposa. Puede usted estar orando por su esposo, pero nada lo va a cambiar si usted primero no cambia. Porque el cambio empieza por uno mismo. Dios quiere uno que empiece a entrar, que tome la decisión de hacer las cosas como dice la palabra, para que el poder de Dios venga a esa relación matrimonial, para que Dios pueda obrar en ese hogar y esa familia. Necesita uno que tome la decisión de hacer caso al consejo de Dios y ponerlo por obra, para que por ese que hace caso, por ese que obedece, llegue la bendición a la casa. Por eso la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué necesita para que la salvación llegue a la casa? Uno que crea de todo corazón a Dios. Y creer en el Señor de todo corazón significa obedecer su palabra. Tomar la decisión de vivir como Dios manda. Tomar la decisión, mis amados, de aplicar el consejo de Dios en cada área de nuestra vida y en esta oportunidad en nuestro matrimonio. Por eso es que mire lo que dice la Escritura. En el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Pedro, Pedro está diciendo, asimismo, mujeres, para que funcione el matrimonio, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué influencia estás teniendo sobre tu esposo? ¿Lo estás levantando o lo estás tumbando? ¿Lo estás ayudando o lo estás obstaculizando para avanzar en la vida? Cuando Dios creó a la mujer, la creó para que sea ayuda idónea. De tal manera que la mujer tiene que tomarse de la mano, y ese sujetarse, simbólicamente tomar la mano de su esposo, hablar con él y ayudarlo a avanzar cuando siente desmayar, levantarlo cuando siente caer, ayudarlo a volver al camino cuando se está desviando. Ese es el propósito del mandamiento. Que la conducta sea la influencia más poderosa, que el trato de la mujer para su esposo sea la influencia más poderosa, respaldada por Dios, para que el corazón del marido entre en entendimiento, que pueda abrir los ojos y darse cuenta cómo está procediendo, hacia dónde está guiando su hogar, su matrimonio y su familia con las decisiones que toma cada día. Porque tenemos que entender que cada decisión de los padres repercute en el hogar y en la descendencia. Arrastramos a nuestros hijos a nuestras decisiones. Y por eso es necesario que entendamos que hay un orden de Dios, porque Dios quiere obrar dentro de la familia para que no fracasemos, para que perduremos en el tiempo, para que el matrimonio no solamente sea una ilusión de la juventud, sino que aún en la ancianidad se mantenga, mis amados, esa misma unidad, armonía, comprensión con la que se empezó. Eso solo Dios lo puede hacer. Lamentablemente vivimos viendo lo contrario. Matrimonios que no duran. Parejas que no creen en el matrimonio.
descendencias abandonadas por los padres, con el corazón resentido por un padre que lo dejó y lo abandonó, con el corazón resentido y amargado por una madre que no los quiso cuidar. Hijos frustrados porque perdieron a mamá, porque su papá la asesinó. Lamentablemente, mis amados, estamos en un cáncer familiar que necesita ser curado por la palabra de Dios, cuando el hombre y la mujer vuelvan al orden que Dios ha establecido para que el matrimonio y la familia funcione. Tenemos el consejo. Puedo aplicarlo o puedo desecharlo. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 2. En el libro de Tito, capítulo 2. Versículo 3, 4 y 5. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Pero para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cada mujer creyente, cada mujer que dice que cree en Dios tiene que demostrarlo con su manera de vivir dentro del hogar. A veces, mis amados, como seres humanos nos hemos acostumbrado a formar una apariencia, a presentar ante la sociedad una apariencia de una pareja feliz, pero dentro de las cuatro paredes esa relación es un infierno. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor y se ha perdido el respeto. Y solamente es una vida de conflictos, contiendas, pleitos y desacuerdos que nunca se acaban. Pero Dios, a través de su palabra, mire que hay una preocupación en el corazón de Dios, que las mujeres aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos, a que tengan un cuidado especial del hogar, de sus casas. Pero dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Significa, mis amados, que de acuerdo como es tu trato con tu marido, que de acuerdo como es tu conducta en tu matrimonio y en tu familia, o eres una bendición para la palabra, para los propósitos de Dios, de la extensión de su palabra, o eres un obstáculo para los planes de Dios. Si te conviertes en un obstáculo para los planes de Dios, estás yendo en contra de Dios. Y si tú vas en contra de Dios, ¿cómo Dios, mis amados, puede bendecirte si te estás convirtiendo en una enemiga de Dios y de sus propósitos? Por eso es que hay un orden. Por eso es que los hogares, mis amados, encontramos que cada vez se destruyen más. Porque mientras el ser humano se aleja más de esta palabra, mientras el ser humano ignora, voluntariamente desecha este consejo, las consecuencias las va a cultivar dentro de su matrimonio y de su familia. Porque el único que puede hacer funcionar el matrimonio es Dios. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano es nuestro esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos simplemente cambiar nuestra situación material, podemos cambiar la situación económica, familiar, pero no podemos cambiar las emociones. ¿Y por qué no podemos cambiar las emociones? Porque no podemos cambiar corazones. El único que puede cambiar los corazones es Dios. El único que puede hacer volver el corazón de los padres a los hijos para que los padres puedan amar, puedan formar, puedan cuidar la integridad moral, espiritual y física de los hijos es Dios.
El único que puede renovar el amor, la comprensión, la ternura, el buen trato y la paciencia dentro del matrimonio es Dios. El único, mis amados, que puede hacer que los hijos valoren a sus padres y los respeten y los ayuden es Dios. Porque nadie puede cambiar el corazón del ser humano si no es Dios el que es todopoderoso. Y para Dios intervenir y hacerlo, ha dejado su palabra. Y si yo soy un obstáculo de esa palabra, me convierto en un enemigo. Y si me convierto en un enemigo, dice la Escritura que la desobediencia trae maldición, pero la obediencia trae bendición. ¿Cuán importante es esto? Por eso es que la mujer tiene, dice la Escritura, que aprenda a amar a su marido y a sus hijos. Y esto lo vamos a detallar, mis amados, en nuestra próxima enseñanza. ¿Qué es amar al marido? ¿Qué es amar a los hijos? Al esposo la palabra del Señor le dice, gloria al Señor, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente, así como la mujer tiene que tomarse de la mano contigo para sacar adelante el matrimonio y la familia, ahora Dios le dice al hombre, igualmente vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De nada me sirve orar, de nada me sirve acercarme a Dios, a pedirle su bendición y su ayuda, sus cuidados, si primero no estoy bien en mi relación con la esposa. Porque dependiendo cómo tratas a tu esposa, dependiendo cómo valoras a tu esposa, dependiendo qué concepto tiene de tu esposa, va a repercutir en tu relación con Dios. Va a traer consecuencias a la hora de pedirle a Dios en oración. Dice, estos principios son para que las oraciones no tengan estorbo. De nada me sirve orar, ayunar. De nada me sirve escuchar la palabra. De nada me sirve decir que creo en Dios si no vivo bien con mi esposa. Si no logro entender la relación matrimonial con mi esposa, menos voy a entender mi relación espiritual matrimonial con Cristo. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Y la iglesia se sujeta a Cristo, así como la esposa debe sujetarse al marido. Y Cristo cuida, sustenta a la iglesia. Igualmente el marido tiene que cuidar y sustentar a su esposa. Por eso es que si yo no entiendo el asunto del matrimonio, menos voy a entender el asunto con Dios. Y cuando tenemos el concepto correcto de la relación matrimonial, terrenal, vamos a poder entender y tener el concepto correcto de nuestra relación con Cristo. Por eso es que en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, 22 al 33, el apóstol Pablo habla de este paralelismo entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Porque son los mismos principios. Si dices que crees en Dios, tú no puedes ir y gritar a Dios. Tú no puedes insultar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Y así como digo que respeto a Dios, tengo que respetar, dice la Biblia, a mi pareja. Así como digo que amo a Dios, tengo que amar a mi pareja, a mi cónyuge.
Y si no logro entender eso, no puedo tener una relación correcta con Dios. Y no voy a tener comunión con Dios. Y si no tengo comunión con Dios, no voy a tener su bendición. Dios no va a poder obrar. Más bien las puertas van a estar abiertas para que venga el enemigo y destruya todo. Las consecuencias las vemos cada día en una sociedad que solamente presenta hogares destruidos cada vez con mayor índice. Mis amados, todavía hay tiempo. Dios quiere obrar. Y no solamente en nosotros como pareja, sino que Dios está mirando y tiene un proyecto familiar con cada uno de nosotros, porque mira nuestra descendencia. Mis amados, es tiempo de hacer las cosas como Dios manda. Dios no quiere ver tu hogar destruido. Dios no quiere ver tu matrimonio destruido. Dios no quiere ver tus hijos que viven rebelándose contra ti y que cada día se encaprichan y se rebelan y no hay forma de que cambien. Dios no quiere ver cómo los hijos desprecian a los padres y han dejado de valorarlos. Dios no quiere ver hijos que cuando los padres llegan ancianos simplemente buscan deshacerse de ellos porque sienten que son una carga para sus vidas. Dios no quiere ver padres que simplemente abandonan a los hijos porque no quieren asumir responsabilidades. Dios quiere restaurar la relación matrimonial. Dios quiere restaurar la relación de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Pero es necesario que empecemos nosotros como padres a enmendar nuestros errores, a entender cuál es nuestra parte dentro del matrimonio, a entender cómo debo tratar a mi esposa y cómo la esposa debe tratarme a mí. Solo entonces Dios podrá obrar. Solo entonces Dios podrá cambiar el agua en vino en nuestro matrimonio. Solo entonces podemos ver la gloria de Dios, de cómo Dios puede transformar una familia y cambiar la desgracia en bendición, cambiar la enemistad en armonía, cambiar el resentimiento en perdón, cambiar, mis amados, la falta de tolerancia en paciencia y cambiar la frialdad en amor. Dios no ha cambiado. Dios está interesado en obrar, quiere obrar. Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero ¿sabe qué es lo que lo detiene? Nuestra desobediencia. El no querer hacer las cosas como Él manda. El no reconocer nuestra condición en la que estamos viviendo en el matrimonio y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a amar a mi esposa. Que usted como esposa le diga, Señor, ayúdame a respetar a mi marido. Entonces la mano poderosa de Dios se extenderá y veremos el cambio. Vamos a dejarlo ahí, mis amados. Y vamos a continuar, hay mucho que hablar acerca de esto. Hay mucho que hablar acerca de esto. Y cuán importante es en este tiempo donde hay una revolución desde el año 70 hasta nuestros días y que va a continuar en contra de la familia y el matrimonio. En contra de la familia y el matrimonio. Porque el mundo que está gobernado por el Dios de este siglo que dice la palabra, está diseñado para disolver y extinguir la familia en su modelo original y establecer nuevas familias conforme al corazón de Satanás y no de Dios, donde los hijos queden abandonados, donde los divorcios aumenten, donde la gente no quiera creer en el matrimonio y simplemente convivan, donde ya no haya hombre y mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer, porque así lo ha diseñado Satanás y ha levantado en este tiempo una corriente para que eso se plasme, donde ya no quieran tener hijos sino abortarlos. Ese es el plan del enemigo.
Dios tiene otro. Dios tiene otro donde quiere bendecir, fortalecer, cimentar los hogares, familias y matrimonios conforme Él lo ha diseñado. Y como dice la Escritura, que aún Él ha establecido el orden de que un hombre y una mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, un hombre y una mujer sean una sola carne delante de Dios, dice Malaquías 2, 14 y 15, porque busca una descendencia para Él. El propósito del matrimonio es tener hijos, es fructificar y multiplicar. Y la única manera de que se cumpla ese propósito es que se una un hombre y una mujer para que puedan tener hijos. De otra manera no pueden tener hijos. Y esos padres sean responsables de la formación, crianza de los hijos. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios está dispuesto a hacer y ayudarnos a hacer dentro de nuestro hogar. Vamos a orar, mis amados. Vamos a orar que el Señor nos dé entendimiento de todo esto. Que Dios nos ayude a comprender cuánta influencia tenemos para nuestra descendencia y cuál es el peligro de no aprender a vivir como esposos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo, papá. Yo te ruego que abras la mente y el corazón de cada esposo y cada esposa, de cada padre y madre, Señor, para que podamos asimilar tu consejo, para que podamos entender la importancia de cómo, Señor, nos tratamos en el matrimonio, Padre. Señor, de cómo nos conducimos en el matrimonio, de cómo amamos a nuestra esposa, de cómo la esposa respeta a su marido, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra pueda correr a cada corazón y a cada vida, trayendo restauración matrimonial, sanidad emocional, fortalecimiento de esa relación conyugal, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, papá, restaure esos matrimonios, restaure esas familias. Bendice, Señor, y suple toda necesidad matrimonial que ves, Señor, en esas vidas, en esos corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, hasta aquí ha sido la meditación. Le damos gracias a Dios por este tiempo, animándole a leer la Biblia. Ese es el manual para que nosotros terminemos bendecidos, prosperados y en victoria conforme al corazón de Dios. Conforme Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Si usted quiere escuchar las enseñanzas anteriores acerca de la familia y el matrimonio que hemos venido dando, puede entrar al canal de YouTube y ahí buscarnos como Dios te habla, el canal Dios te habla en YouTube, o Pastor Ronald Medina. Puedes encontrar las enseñanzas acerca de la familia. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde cada día. La paz de Dios. Amén.